Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico como siempre. Bienvenidos a otra enseñanza de la ley del uno y hoy estoy cubriendo una parte, un extracto de lo que es la primera sesión, la cual considero que es una donde Ra nos dio en esencia todo lo que necesitábamos saber y ahorita voy a llegar a eso. Pero igual al principio voy a cubrir lo que yo considero que es el entorno en el cual se estaba generando esta conversación, este diálogo por primera vez con Ra. Esta es la primera sesión donde habían empezado la canalización y de repente llegó Ra. Hay bastantes detalles aquí, como por ejemplo es la primera vez que Ra habla extendidamente sin que se le haya hecho una pregunta y esa fue su introducción. También había problemas de contacto donde trataban de conectarse a través de otro instrumento que no fuera Carla y hubo por supuesto diferentes preguntas que eran muy generales en cuanto a lo que es la ley del uno porque era la primera vez que estaban contactando a Ra. Así que muchas de las preguntas y las respuestas que vamos a ver aquí tienen que ver con quiénes son Ra, que si están asociados con Egipto y qué tiene que ver la cosecha en todo esto. Así que de todas estas pude extraer lo que para mí es la parte esencial de la sesión número 1. Y tengo que mencionar por supuesto que al principio, en ese monólogo, en ese sermón, como le decían en ese entonces, el sermón cósmico de las entidades que dio Ra al principio, hay una parte poética muy hermosa donde hablan de lo que es el pensamiento original y nos preguntan a nosotros, nos sugieren que si hemos tenido pensamientos, si ese pensamiento contuvo amor y si estaba alineado con el pensamiento original. Sería una parte poética en la primera parte de la comunicación con Ra. Por otras partes, bueno, está el resto de la información. Y luego pasamos a lo que es la exploración, lo que llamo la exploración del ser, que es lo que Ra nos está mostrando aquí con esto. Al principio comenté que esto era la parte más importante de la enseñanza de la ley del uno, y es porque yo a veces bromeo con la posibilidad de que Ra no estaba seguro de si iban a poder seguir canalizando información. Así que aprovecharon esta primera sesión para darnos el contenido más denso y concentrado posible, que fuera la enseñanza misma de la ley del uno. Entonces, por eso es que lo veo reflejado en la pregunta 7, que es la que vamos a cubrir. Porque si nosotros leemos esto que Ra nos da, nos damos cuenta que es compactada la misma enseñanza de todos los místicos de nuestra historia y todos los maestros que consideramos ascendidos en nuestra realidad nos dieron la misma enseñanza. Así que aquí lo que hacen es eco de aquello que ya nosotros hemos escuchado una y otra vez, pero por falta de tener la experiencia directa de lo que se refieren estas enseñanzas místicas, nos vamos a interpretaciones y nos vamos a intentar comparar y saber cuál es la que es real. Y esto es lo que es como una especie de danza y titubeo alrededor de los conceptos por no tener acceso a la experiencia directa. Pero una vez que tenemos esa experiencia directa, entonces sabemos que todo el resto siguen siendo expresiones de la misma trascendencia, del mismo reconocimiento, porque eso es lo que realmente sucede en la experiencia humana. Tenemos un reconocimiento que llamamos despertar, iluminación, moksha, satori, nirvana. Tenemos muchos nombres para este reconocimiento, pero en realidad no es más que el reconocimiento de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero ser, y por ende entendemos lo que es toda la realidad. Por eso la sugerencia siempre es: conócete. Si te conoces, entiendes la realidad. Si no te conoces, entonces vas a vivir en sufrimiento. Para quizá establecer más aún este punto, fíjense que Ra, una de las cosas que dicen en esta primera sesión es lo siguiente. Y de nuevo, hablando de lo que es la misma enseñanza, dicen: esperamos ofrecerles un punto de vista un tanto distinto sobre la información que es siempre y será la misma. En otras palabras, ellos desde un principio nos dicen:
vamos a intentar darles nuestro punto de vista sobre algo que siempre es lo mismo, la misma enseñanza, la misma información. Eso es lo que nosotros llamamos como filosofía perenne, que no importa cómo la describamos, en qué lenguaje, en qué cultura, con cuál mitología o con cuál ilustración, con qué tipo de historias y conceptos, al final todas hablan de lo mismo. Y ese mismo punto en común es lo que vamos a explorar aquí. Así que vamos a empezar con la lectura que tengo preparada. Esta vez lo vamos a hacer a través de las diapositivas a las cuales estamos acostumbrados. No quise hacerlo directamente de la página. Y curiosamente, esto no fue planificado, pero me acabo de dar cuenta que estamos de aniversario, justamente 4 años desde que empecé la Ley del 1, y tengo que revisar si es probablemente hace 4 años que salió la sesión número 1 de la Ley del 1. Pero ciertamente la introducción salió aproximadamente en esta semana de abril del 2020, así que son 4 años cubriendo esto, y curiosamente va a terminar la Ley del 1 pronto. Estoy por grabar la sesión 100 precisamente pronto. Así que datos curiosos del momento, y estoy regresando a la sesión 1. No lo planifiqué de verdad, simplemente me di cuenta mientras estaba grabando en inglés, y me di cuenta y dije, justamente estoy en la sesión 1, que es la que grabé hace 4 años exactamente. Y estoy destilando ahorita lo que me parece que es la parte más importante, bajo mi criterio. Así que vamos a ver qué dice Ra aquí. Por cierto, esta pregunta se perdió en la grabación porque la persona que preguntó estaba muy lejos del grabador. Así que no sabemos qué preguntó, pero podemos intuir que estaba preguntando algo con respecto a nuestro ser. No estoy seguro cuál es la pregunta, pero lo importante es el mensaje que Ra nos da. Así que vamos a empezar a leer lo que Ra nos dice en esta, que es la pregunta 7. Ra dice: considera, si quieres, el carácter infinito del universo. Es algo que todavía ha de demostrarse o refutarse, pero podemos asegurarles que no existe un límite en ustedes para tu comprensión de lo que llamarías tu viaje de búsqueda o tus percepciones de la creación. Desde un principio, esta respuesta empieza a establecer lo que es la realidad y lo que eres tú, porque ambas son lo mismo. Así que, ¿por qué hablar de la realidad primero del universo y después hablar de nosotros? Bueno, de manera interesante, lo primero que ellos nos dicen es algo que nosotros tenemos bastante establecido en nuestra lógica, que es que nos dicen: imagina, si quieres, el infinito. ¿Okay? El carácter infinito del universo, pero estamos hablando del infinito. Dicen, esto es algo que todavía no se ha establecido, no se ha demostrado, no podemos demostrar que el universo es infinito porque no tenemos pruebas de ello, y sabemos que es imposible encontrar pruebas porque con aparatos limitados de percepción, que es con lo que cualquier entidad puede ver la realidad, ninguna entidad existe en el infinito. El infinito simplemente es. Ni siquiera es una entidad, no podemos decir que es un ser. Pero estas son concesiones de lenguaje para nosotros poder hablar de una manera relacionable. Y de todos modos sabemos que no existe la posibilidad, como ellos dicen, de corroborar, de demostrarse que el universo es infinito. Y por eso decimos en ciencia el universo observable. Pero tampoco se puede refutar que es infinito. No se puede decir que es limitado, porque si decimos, bueno, el universo es hasta donde lo podemos observar. Sí, pero si seguimos observando, ¿qué más encontramos? Obviamente no hay una pared, sino el límite de nuestra percepción. Entonces, a pesar de que esto es algo que podemos todavía refutar o buscar comprobar, eso no importa. En realidad, lo que ellos sí nos aseguran es que no existe un límite en nosotros. ¿A qué me suena esto? Curiosamente, esto es lo que nosotros no nada más postulamos en la investigación no dual de nuestro ser, sino que lo corroboramos a través de experiencia directa. En pocas palabras, con la investigación adecuada, con la exploración bien guiada, lo cual no es complejo, y yo normalmente lo hago en cuestión de segundos o minutos con las personas, vemos que aquello que fundamentalmente somos es infinito.
Por eso ellos dicen, podemos asegurarles que no existe un límite en ustedes para tu comprensión. En inglés aquí están diciendo, de tu comprensión tampoco existe límites, de lo que llamarías tu viaje de búsqueda o tus percepciones de la creación. Porque aquello que es infinito, que podemos comprobar, en otras palabras, si yo investigo mi ser y me doy cuenta de que no tiene límites, mi ser no tiene límites, entonces la capacidad de comprensión, de percepción, es potencialmente infinita. Porque del infinito estoy teniendo experiencias limitadas. Eso solamente quiere decir que yo, el potencial de experiencia, es infinito. Y por ende, todo lo que nosotros experimentamos o lo que se experimenta, no la entidad individualizada, sino yo como la conciencia, todo lo que experimento es potencialmente infinito. Y esto, de nuevo, es algo que se puede comprobar en nosotros. Esto no es algo que dependemos de medidas, de aparatos que puedan medir nuestra misma investigación, y por eso lo llevamos el camino interno, para poder investigar la naturaleza de nuestro ser y encontrar que eres infinito. A través de ese reconocimiento es que todo se resuelve. Pero ok, van a seguir hablando de esto y para poder solidificar su punto van a decir lo siguiente. Dicen, lo que es infinito no puede constar de muchos, pues la multiplicidad es un concepto finito. Para tener una infinidad debe identificarse o definirse el infinito como una unidad. De otro modo, el término carece de referente o de significado. En un creador infinito solo existe la unidad. ¿Has visto ejemplos simples de unidad? ¿Has visto el prisma que muestra todos los colores provenientes de la luz del sol? Este es un ejemplo simplista de unidad. De nuevo, fíjense cómo nos corrigen la percepción al decir que aquello que es infinito no puede constar de muchos, porque la multiplicidad, primero, es un concepto y segundo, es finito. Por ende, no es congruente con el entendimiento de la infinidad. Y de nuevo, el entendimiento de la infinidad, como acaban de decir, no es algo que nosotros vamos a corroborar en términos de observación exterior, porque la observación exterior es limitada por las percepciones. Toda percepción es limitada por naturaleza. En pocas palabras, si yo quiero ver el infinito, lo puedo ver únicamente a través de lentes de limitación. Eso es lo que llamamos mente. La mente es lo que produce la limitación de percepción. Sin embargo, en el camino interno, cuando veo hacia adentro, no encuentro límites. Eso es muy interesante porque ahora estoy trabajando directamente con mi experiencia, algo totalmente interno, y es una experiencia que solamente yo puedo vivir. Entonces nos corrigen la percepción al decir que lo que es infinito no puede constar de muchos. Por eso es que en el Oriente desarrollaron esta palabra que es Advaita, que quiere decir no dos. ¿Sí? Porque no es ni siquiera uno. Uno implica múltiples o varios. Simplemente se dice no es dos. No tiene división, no tiene separación. ¿Sí? Y a veces podemos traducirlo a unidad o una sola cosa, pero en hinduismo son mucho más directos al decir no es dos. No tiene opuesto. Dicen, para tener una infinidad debe identificarse o definirse el infinito como una unidad. Esto es imprescindible ahora, porque no solamente ahora yo corroboro en mi experiencia a través de experiencia directa, que no hay límites en mi ser, no los encuentro. Por ende, esa infinidad debe definirse como unidad, porque de lo contrario, el término carece de referente o de significado. No tiene sentido, es una infinidad inerte, no es real. El término carece de referente o de significado. El infinito es unidad. Esto es bastante simple de establecer. Lo que es infinito solamente puede ser
uno o no dos, no separado, sin opuestos. Y recuerden que al principio de este párrafo dicen que lo que es infinito no puede constar de muchos. Ahora, hay un entendimiento conceptual limitado que es entendible en los inicios de la investigación, que es cuando se dice somos fragmentos del Creador. Esto es una manera poética de expresarlo y es un modo compasionado de hablarle a la persona que está en el proceso de entender cómo es la creación. Pero a veces esta explicación se toma muy a pecho y se dice somos entidades separadas. Estamos ahorita viviendo en una realidad de separación. Esto, a pesar de que es adecuado para ciertos niveles de entendimiento, en el nivel más profundo de entendimiento carece de sentido, porque se le está dando mucha realidad a la separación. Y en el entendimiento más profundo no existe separación. Y eso, una vez más, no es un entendimiento que viene en un futuro. Se reconoce aquí y ahora, o no se reconoce nunca. Se repite básicamente la experiencia hasta que se reconozca. Y esto es parte de lo que conocemos del proceso de evolución espiritual, el catalizador y todo esto. Pero sí, esto se tiene que entender aquí y ahora o no se entiende nunca. Y no se puede dibujar o disfrazar con diferentes modelos conceptuales que dicen, bueno, por ahora estamos separados, en un futuro estaremos unidos. Eso, aparte, le está diciendo al creador, tú no eres igual que yo. En pocas palabras, yo existo independiente de ti. Tú me votaste o yo me fragmenté de ti. Se crea esta división, lo cual es inadecuado. A este nivel de entendimiento, por supuesto, lo cual es un entendimiento fundamental, básico, no es un entendimiento avanzado. Esto es una mala concepción, que todo esto de lo que estamos hablando aquí es algo muy avanzado. No lo es. Es simplemente un entendimiento claro, no confuso. Y a veces pensamos que para salir de la confusión tiene que ser un proceso avanzado. No lo es. Mientras más avanzado, más complejo, más confuso. El contrario, mientras menos complejo, mientras más simple es, menos confuso y más directo, más claro. Continúan y dicen que en un creador infinito solo existe la unidad. Si creemos, porque inicialmente podemos creer en esto, yo creo en un creador infinito, pero empiezo lógicamente a entenderlo y finalmente a comprobarlo dentro de mí, bueno, por supuesto que lo único que existe es la unidad. Y luego dan el ejemplo del prisma, porque obviamente la luz que se fragmenta en realidad no se está fragmentando, está mostrando su diversidad de colores, pero no se está fragmentando. Desde un punto de vista de separación diríamos, pobre luz, se fragmentó. No, en realidad estoy mostrando mis capacidades, mira los colores que tengo. Y eso es lo que el Creador está haciendo a través de todos nosotros, o la infinidad está haciendo a través de nosotros. Mira lo que traigo, pero no soy separado. Esa es una muy buena manera de verlo. Vamos a pasar a la otra parte, al otro párrafo. Aquí Ra dice, en realidad no existe lo correcto o lo erróneo. No existe polaridad, pues todo será, como dirías, conciliado en algún momento de tu danza a través del complejo mente-cuerpo-espíritu que gustas distorsionar de varios modos en el momento actual. Esta distorsión no es necesaria en ningún caso. Es escogida por cada uno de ustedes como alternativa a la comprensión de la unidad total de pensamiento que unifica a todas las cosas. Aquí están enunciando ya la ley del uno y van a terminar en el próximo párrafo con esta descripción o esta definición. Primero, están diciendo directamente que en realidad, fundamentalmente, en el entendimiento más profundo, no existe la polaridad, ni lo correcto ni lo erróneo. No existe polaridad. Déjame repetir eso. En realidad, fuera de la confusión, en claridad mental no existe polaridad, no existe dualidad, no existe separación, no existe división. En el estado confundido se ve en separación, eso sí es correcto. En pocas palabras, es correcto decir que la dualidad existe erróneamente. ¿Okay? Es adecuado decir que la separación existe a través del error de percepción.
pero eso no lo hace real. Eso no hace que sea cierto. Por eso dicen, en realidad no existe lo correcto o lo erróneo. No existe polaridad. Pero en el estado de confusión va a existir, por supuesto, porque creemos algo que no es. Es como la típica historia de la cuerda enrollada que decimos es una culebra. ¿Okay? Es una percepción errónea. Eso no lo hace real. Por más que yo me la imagine y la crea y yo me sienta emocionalmente invertido que es una culebra, no lo es. Es un producto de mi confusión, de mi percepción errónea. Una vez que veo, me doy cuenta de que la culebra nunca existió y que yo viví una realidad falsa. En pocas palabras, viví el producto de mi propia imaginación. Y eso es lo irreal. La emoción que sentí fue real, toda mi experiencia fue real, pero basada en una mentira, en algo falso. A esto es a lo que se refieren. Luego dicen que todo esto va a ser conciliado en nuestra danza a través del complejo mente-cuerpo-espíritu. Aquí se refieren obviamente a lo que es esta experiencia encarnativa y que ahorita nosotros gustamos de distorsionar de varias maneras. En pocas palabras, tenemos inclinaciones, deseos, juegos, maneras de movernos, de jugar con la realidad. Y fíjense que dicen que esa distorsión, la manera como nos gusta distorsionar, jugar, ser, no es necesaria, pero que la elegimos nosotros. Es escogida por cada uno de ustedes como alternativa a la comprensión de la unidad total de pensamiento que unifica todas las cosas. En otras palabras, yo pudiera quedarme totalmente inerte si quiero, pero voy a sentir que hay un deseo de querer actuar, hacer cosas, compartir, explorar, experimentar. Y eso es lo que llamamos distorsionarnos de una u otra manera, porque esa es la idea, es experimentar. Y por eso es que toda percepción nace de la infinidad y termina en la infinidad. Ese es el ciclo total. Esto lo hacemos todos los días al levantarnos y al dormir. Al acostarnos nos disolvemos en la unidad. Al levantarnos salimos de la unidad. Fíjense que cuando nos disolvemos en la unidad, cero percepción, ni sueños, nada, sueño profundo. Cuando despertamos está el despertar hacia la percepción. Vamos a ver la última parte, donde terminan de enunciar la ley del uno. Y dicen, no se está hablando de entidades o cosas similares o de cierto parecido. Eres todo, cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Eres unidad, eres infinidad, eres amor-luz, luz-amor. Tú eres. Esa es la ley del uno. Una vez más, aquí puntualizan que no es que estamos hablando de que nosotros fragmentados, ¿okay? Incluso dentro de la concesión compasionada que hacemos en la enseñanza para decir, ok, todo esto que nosotros vemos es una fragmentación de la conciencia del creador para experimentarse a sí mismo. ¿Okay? Incluso ahí no estamos hablando de, es que somos similares, somos la misma raza, somos el mismo tipo. Ni siquiera a este nivel de comprensión no estamos hablando de eso. Todos los planetas están conectados. Conexión implica percepción de separación todavía. Y de nuevo, es adecuado en ciertos niveles de explicación, pero no son necesarios para poder entender la unidad. De hecho, son un impedimento normalmente para tratar de entender, porque estás tratando de entender la infinidad a través de conteo, de unidades discretas que existen. Así que a través de conceptualización e intelectualización jamás vamos a llegar al entendimiento real, directo, absoluto de la realidad. Entonces no se está hablando de entidades o cosas similares o de cierto parecido. Entonces, ¿de qué se está hablando? Fíjense todo lo que dicen aquí. Primero, eres todo. Lo que tú eres fundamentalmente es todo. Eres cada ser, cada emoción, cada suceso, cada situación. Te están diciendo en esencia, todo lo que tú estás percibiendo
eres tú. Las personas que amas, las personas que odias, las personas que te hacen triste, las personas que te hacen alegre, aquellas cosas que no aceptas y las cosas que aceptas. Todo eso está definiéndote es a ti, a más nadie, solamente a ti. Cada situación, cada suceso, cada ser, cada emoción, todo. Luego nos hacen referencia a lo que dijeron al principio, cuando dijeron unidad e infinidad es lo mismo. Aquello que es infinito debe ser uno. Y dicen, eres unidad, eres infinidad. Luego pasan a lo que es en el vocabulario de la ley del uno, amor, luz, luz, amor, lo cual es energía inteligente o conocido como chi, prana, etc. Es la energía fundamental que nosotros vemos manifestada como creación, como maya, como ilusión, y que fundamentalmente en la experiencia es lo que nosotros percibimos. Pero quizá la parte más conmovedora de todas no es toda esa palabrería, sino dicen, tú eres. Y eso está, lo pongo otra vez en la diapositiva, para que vean cómo dice aquí, tú eres, está entre puntos, hicieron una pausa, dijeron, tú eres. Esa es la ley del uno. Todo está resumido en que tú eres. Si quieres entender lo que eso quiere decirte, si yo te digo tú eres, la reflexión directa tuya es yo soy. Tú eres, él me está diciendo que yo soy. Si yo te digo tú eres, tú sabes que eres. Yo soy. Y sabemos lo que es el yo soy en este camino místico. Es ese punto de referencia final que tenemos para poder sentir lo que es la unidad, para sentir lo que es la paz inherente del ser, la cualidad única del ser absoluto. Llamémoslo Dios, creador, fuente, infinita inteligente, divinidad, cualquier nombre que le queramos dar, es esa unidad trascendental. Esto es todo lo que tengo preparado para ustedes y de nuevo me encanta el hecho de poder releer estas partes que tienen tanto pero tanto contenido dentro de ellas que van de la mano, no para seguir conceptualizando nuestra realidad, sino para invitarnos a experimentar directamente lo que es este reconocimiento del ser, qué es lo que realmente somos y qué es lo que eso implica, qué es lo que el reconocimiento del ser implica en nuestro camino para poder no encontrar, sino revelar la paz, la felicidad y el amor que realmente somos, pero que está siendo opacado y confundido por la actividad mental, por esa percepción errónea de la cuerda como culebra. Y cuántas de esas culebras estamos viendo en nuestra mente que no son ciertas. Ese es el despeje mental, esa es la liberación mental. Ese es mi trabajo, es mi devoción y es mi dedicación ahora y siempre, hasta que me quede tiempo. Hablando de eso, estarán al tanto del canal de Telegram, donde estoy haciendo estas reuniones semanales para hablar ya sea de la ley del uno en dirección hacia esto o del camino directo, que es la investigación práctica a través de experiencia directa de lo que es este reconocimiento. Meditación o la esencia de la meditación, despeje del ego o disolución del ego y lo que llamamos sanación o simplemente liberación mental. Todo esto tienen que unirse al canal de Telegram para estar atentos a cuando publique la fecha, la hora y la invitación a Zoom. Si estás interesado, por supuesto, en lo que hago, contáctame en Instagram, que es donde tengo contacto directo con las personas y puedo ofrecerte lo que tengo, no solamente en mentoría, sino en cualquier otra actividad que esté haciendo. Y eso es todo lo que les puedo decir. Gracias, como siempre, por ser parte de esto. Pendiente de las próximos videos que voy a ir publicando sobre estas enseñanzas de la ley del uno, que conforme voy llegando al final de lo que son las sesiones, voy a empezar a hacer esto más para seguir extrayendo del material aquello que es relevante para nuestro camino hacia la unidad y poder vivir desde este estado de paz, felicidad y amor, que es nuestra herencia natural por simplemente ser. Pasen un feliz día o feliz noche donde sea que estén. Muchísimas gracias de verdad por estar en este camino conmigo y nos vemos en el próximo video.